Central do Brasil. Um filho em busca do pai. Uma mulher à procura de um filho. Um filme à procura de um país. Cansanção, Bahia. Carangola, Minas Gerais. De Natal, Rio Grande do Norte. Mimoso, Pernambuco. Com Fernanda Montenegro. De onde que você tirou dinheiro para comprar Marília isso? Pera. E apresentando Vinícius de Oliveira. Não rasga essa, não. Uma criança querendo conhecer o pai. Central do Brasil. Uma história em busca de uma emoção esquecida. Me espera, que eu também tô voltando pra casa. Ele vai voltar. Vai voltar nunca. Um dia ele volta. Central do Brasil. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cine Hablado aquí en Hispanic Canadian Arts. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias por darle me gusta, por compartir, por comentar, por darnos ideas y por darnos elogios de los programas que hemos tenido en la ocasión anterior. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes para poder hablar de lo mejor del cine latinoamericano. O el cine iberoamericano, si queremos incluir en España. Y dentro de nuestro grupo de Latinoamérica, me siento particularmente orgulloso del hecho de poder tener a Brasil con nosotros, porque Brasil, dejemos de lado todas las características positivas que tiene, pero si solamente hablamos de la parte cultural, tiene una riqueza tremenda que añade a Latinoamérica, y a pesar de tener un idioma diferente al español, ¿cierto? A pesar de hablar el portugués, el hecho de tener una conexión continental hace que tengamos muchísimos puntos de referencia, muchísimos puntos en común. El Amazonas de Brasil, que se junta con el Amazonas de Ecuador, de Perú, de Colombia, las tribus, nosotros sabemos, ellos no tienen continente, no tienen países, y el hecho de tener una conexión con ellos, poder ver lo que ellos pueden hacer, además de la tremenda historia que Brasil tiene con el mercado que existió, ¿cierto?, hace muchos años con los esclavos, con las exportaciones, más la mezcla con los europeos en Portugal, etcétera, le da una riqueza cultural increíble que nosotros apreciamos y por supuesto adaptamos, porque son nuestros hermanos latinoamericanos también. Y menciono a Brasil por un par de motivos. Primero, porque la película de la cual vamos a hablar hoy es de ese país brasilera, se llama Central do Brasil, es el título original de la película. Estación Central se llamó en Latinoamérica, y en inglés se llama Central Station. Es una película bellísima, para mí es, ya voy a comenzar con los juicios ya de valor, pero es una poesía hecho película, dirigida magistralmente por Walter Salles, como le decimos en español, protagonizado por Fernanda Montenegro, y que se ha vuelto un clásico entre todas las personas que aprecian el cine. Es una película que ha dado la vuelta al mundo, incluso personas que no ven cine regularmente o que no lo ven de forma, no buscan profundizar mucho más en películas, la han visto y la han disfrutado también. Y para hablar de esto, por supuesto, estamos con nuestro invitado de hoy, con don José Bendezú. Él es escritor, es filósofo, es periodista, además es actor, es cantante, es un artista íntegro, y estoy muy contento de poder tenerlo acá, y tiene una conexión muy especial con Brasil, de la cual vamos a hablar también. José, ¿cómo estás? Hola Raúl, bien, bien, contento. Gracias por la invitación. Es siempre un placer poder intercambiar ideas contigo y con las personas que te asisten. Sí, no, muchas gracias por poder estar acá. Cuéntanos en breves palabras cómo fue tu conexión con Brasil. Saliste de Perú, ¿cierto? Tu país natal. Llegaste allá, viviste un tiempo. Hay una parte de ti, una gran parte de ti, de tu corazón, que está con Brasil también. Cuéntanos de tu conexión. Bueno, Raúl, en efecto, yo llegué a Brasil a los 18 años con un convenio, con un intercambio cultural por 4 años, pero la verdad es que al llegar a Brasil me enamoré no solo del país, sino de todo lo que representa, y acabé quedándome a vivir allí, ¿no? Y viví al final, en todo 28 años viví en Brasil. La mayor parte de mi vida la he pasado en Sao Paulo. 18 años en Sao Paulo y 10 en Campinas, que es una ciudad a una hora de la capital del estado de Sao Paulo también.
Y nada, son 28 años de historia, digamos que eso ha hecho con que toda mi formación básicamente sea o haya sido en portugués. Digamos que la carga de lectura mayor que yo he tenido en la vida seguramente ha sido en portugués también. El hecho de haber venido a Toronto ya me ha permitido retomar el español con fuerza, los trabajos acá, la radio y todo, pero todavía confieso que en algunas situaciones pienso en portugués y acabo traduciendo, a veces no muy bien al español, Raúl. Sí, bueno, qué bello poder tener gente como tú que tenga estas conexiones especiales con países distintos, nos ayuda un poco a poder entender la universalidad del ser humano también, antes de llegar a emigrar, como decimos nosotros, llegar a Canadá y poder comprender esta cantidad variopinta de personas y de culturas, y eso enriquece mucho. Y hablando sobre esta película, sobre Estación Central, la historia es muy sencilla, la historia de Dora, que es una ex profesora que ahora trabaja escribiendo cartas para gente analfabeto, que es una profesión de ya muy, muy bella para ponerla en una historia, ¿no? Pero además es una timadora, ¿no? Una persona que no envía las cartas, ella escribe las cartas, ¿cierto? Cobra por hacerlo, y el dinero que le pagan a ella más el dinero que le dan para enviar la carta, ella se lo queda, ¿cierto? Y no manda la carta, ¿no? Una timadora, al final está tratando de sobrevivir y eso es lo que ella es. Y la historia cambia cuando este pequeño Josué, ella se da cuenta que es el hijo de es el niño huérfano, ¿cierto? De una mujer que envió una carta que ella no mandó nunca. Entonces ella se siente responsable de poder tomar al niño de alguna manera y poder llevarlo hasta donde la familia que le quede al menor, ¿no? Y en el camino, por supuesto, hay un crecimiento entre ella y el niño, hay lazos que se comienzan a crear y bueno, ya sabrán ustedes, para quien no ha visto la película, por favor, véala, es una película preciosa. Es una historia muy sencilla y a mí una de las cosas que más aprecio de la película, José, es que sea tan original respecto a lo que se entrega de Brasil. Brasil tiene muy buena calidad, ¿cierto? En telenovelas y en historias, y está muy influenciado por, no sé, por Jorge Amado, ¿cierto? Y por estas historias tan especiales que nos entregaban cada tiempo. Aún así, Central do Brasil es muy distinta a todo lo que se ha visto y al mismo tiempo es muy universal. ¿Me puedes hablar un poquito sobre el impacto cultural que tuvo la película en Brasil mismo, en tu opinión? Por supuesto, Raúl. Esta película de 1998 tiene mucha importancia para la, digamos, cinematografía brasileña, porque inició una retomada de las grandes producciones en Brasil. De hecho, uno de los grandes méritos es este, pero también porque retrata la historia de un Brasil que es muy presente en la gente, desafortunadamente diría yo, hasta hoy, ¿no? En el 98 pues narra evidentemente la época, el momento que se vive, la gran desigualdad que hay en Brasil. Aprovecho para hacer un paréntesis y decirte lo siguiente. Cuando hablabas de Brasil como un país que tiene de alguna manera geográficamente una cercanía con el resto, pero que la barrera del idioma representaría una distancia, eso es verdad, Raúl, pero por suerte en los últimos años ha ido cambiando. Pero lo que más nos asemeja quizás sea justamente la realidad muchas veces tan dramática que tienen todos nuestros países aquí en Latinoamérica. En ese sentido, Brasil no es excepción, diría yo más bien, es representativo por el volumen, por el tamaño del país, por la cantidad de gente que allí vive. Volviendo a la película, retrata un poco lo que es Brasil, ¿no? Los dramas que vive Brasil, ¿no? Cuando tú decías, por ejemplo, que el personaje de Dora, vamos a decir, la ex profesora, ¿no? Ella lidia directamente con el analfabetismo, que es una cosa tan presente, porque al escribir cartas de estas personas en Central do Brasil, a propósito, Central do Brasil es el nombre de la central de trenes de Río de Janeiro, la más importante de Río de Janeiro, recordando que Río de Janeiro fue la capital de Brasil, por eso la importancia de este estado en lo que significa, en lo que se refiere a Brasil, hasta el año 61 cuando se transfirieron a Brasil. O sea, mucho todavía del aparato burocrático del Estado de Brasil todavía queda en Río de Janeiro. Entonces, volviendo al tema, aquí en Río de Janeiro, que después fue superada por Sao Paulo, desde luego, confluía un volumen gigantesco de gente del norte, noreste, principalmente de Brasil, gente muy pobre y llegaba muchas veces en tren a este local, y también por ahí, que es un terminal muy grande y que une a toda la ciudad, pasan día a día, por decirlo así, millones de personas, ¿no?
y, claro, buscando sus destinos, sus caminos, su trabajo y sus dramas. Esta película, de alguna manera, retrata estos dramas, ¿no? Digamos, la falta de oportunidades para un gran porcentaje de brasileños, el analfabetismo muy presente todavía, desafortunadamente, y del cual Paulo Freire habla mucho en sus textos, y también la desigualdad que todavía insiste en permanecer, ¿no? Entonces, esta película narra un poco estos puntos de partida y que es a la larga un poco la historia de Brasil. Específicamente, esta película fue icónica para los brasileños porque no solo les recordó su historia, sino la manera como fue llevada a cabo esta película, Raúl, el tema de los lazos afectivos que se crean y también nunca dejan de narrar una suerte de realidad espontánea. Es una película en la que se deja un poco de lado, digamos, el profesionalismo en todos los niveles. Por supuesto que hay una correcta dirección, una buena producción, los profesionales involucrados son muy buenos, pero cuando se llega al momento de escoger a los artistas, el director Walter Salles, así se pronuncia en portugués, Walter Salles, se preocupa con buscar la espontaneidad. Por ello, escoge a este actor entre 1.500 actores, niños que se propusieron para el cargo, escoge a Vinícius de Oliveira, ¿no? Justamente porque representaba esa inocencia, esa espontaneidad que él necesitaba o él quería para este papel. Quería hacer algo diferente y lo hizo. Pensó primero en un documental y después se tornó una película, Raúl. La verdad es que ha marcado una época en Brasil, hasta hoy se habla mucho, y un dato curioso, al día de hoy que estamos conversando, justamente ayer, Fernanda Montenegro, la gran dama del teatro brasileño, porque ella es básicamente actriz de teatro, fue elegida, fue escogida para ser parte de la Academia Brasileña de Letras. O sea, a partir de ayer, Fernanda Montenegro también es una inmortal en la literatura brasileña. Es autora de algunos libros, pero si nosotros la conocemos como la gran actriz, también tiene una vida intelectual bastante respetable, Raúl. Sí, bueno, muchos datos interesantes los que acaba de mencionar José, y quiero tratar de agarrarme de alguno de ellos. Ante todo, una de la originalidad que tiene esta película, uno de los elementos originales que me llama mucho la atención, es que en general siempre se muestra a la gente brasilera como muy alegre, ¿cierto? Una persona de muy buen corazón, que siempre tiene una sonrisa, que son muy optimistas, y el personaje de Fernanda, que es tan profundo, es un personaje marcado por la amargura, y una persona, ¿cierto? Con dolor, obviamente, ha sido herida, algo se va conociendo en la película, ¿cierto? Me gusta mucho el hecho de que Fernanda Montenegro lo interprete de forma tan tranquila. Tú en ningún momento no la ves que alza mucho la voz, salvo cuando grita al niño de vez en cuando, ¿no? Pero ese juego de miradas que tiene, ¿no? De silencio, tiene unos ojos muy especiales, ¿no? Un ojo que tiene la forma para que ella lo trabaja muy bien, digamos, el cómo trabaja con los objetos, le da ella sale de la pantalla. La película es una película grande, pero ella es más grande que la película. Y bueno, y prueba de eso es que ella fue nominada al Oscar a la mejor actriz, ¿cierto? En ese año. Esa forma tan contenida de poder expresar su acto, ¿no? Su manera de interpretar, llama mucho la atención, es muy diferente a lo que se ve. Y por ejemplo, no sé si lo comparamos con películas como, no sé, como Doña Flor, ¿no? Que son películas donde no hay la comedia está presente, no, la comedia está presente, incluso con las telenovelas brasileras, hasta incluso las que tienen mayor carga dramática, tienen un toque de humor, ¿no? Y aquí el humor es un poco consecuencia de la realidad, como mencionabas tú, ¿cierto? No hay una comedia directa, ¿no? Una comedia que nos quieran hacer reír directamente, es simplemente parte de la comedia humana que se va viendo. Y bueno, no me sorprende que lo excelente, digamos, que se le trata a Fernanda en Brasil en base a esto, ¿no? Y lo segundo que te quería mencionar, el tema del analfabetismo, que quizás yo creo que para la gente que es más patriota puede incluso ser un tema polémico, ¿no? Porque sorprende mucho. Yo sé que en Perú la tasa de analfabetismo es muy baja,
¿no? Casi 95-94% de personas en Chile, donde yo vengo también, muchos países de Latinoamérica, de hecho, han vencido el analfabetismo, lo cual es muy loable. No así en Brasil, donde este tema, ¿cierto? Ahora que tú lo mencionabas, uno piensa, oh, esta es la historia, una historia de fantasía de una señora que escribe cartas, pero en realidad el tema de la pobreza y de la falta de una educación apropiada para las personas es un tema que hoy en día sigue en boga en Brasil, ¿no? E incluso, desafortunadamente, Raúl, hubo un retroceso en los últimos años en relación a estas políticas de, digamos, avance educacional que se había propuesto en administraciones anteriores. Es verdad, creo que lo central aquí, Raúl, sería diferenciar lo que es propiamente el analfabetismo de lo que hoy se conoce como analfabetismo funcional, es decir, gente que sabe leer básicamente, escribir su nombre y firmar, pero son incapaces de interpretar un texto. En ese sentido, o de redactar un texto, digamos, en ese sentido, sí, es dramático lo que sucede todavía en Brasil. Y haciendo una vez más, Raúl, si me permites un paréntesis, también hay teóricos que entienden que estas nuevas generaciones que se comunican básicamente a través de las redes sociales y que su lectura es bastante restricta en general, no se puede decir de todos, claro, también estarían contribuyendo a una nueva ola de analfabetismo funcional en la medida de que el volumen o el número de palabras que conocen es bastante menor, por lo tanto la dificultad de leer un texto más elaborado sería real. En fin, cerrando ese paréntesis, pero volviendo a lo que te decía, mucha gente sabe escribir mínimamente, pero es incapaz de poder redactar en un texto lo que quisiera pasar. No es exactamente lo del caso, porque las cartas eran básicas, ¿no? Pero sí, yo creo que en esta película se ve un poquito de lo que decías, el corazón del brasileño también, ¿no? Porque la gente que, por cierto, que frecuenta o que pasa muchas veces por este lugar, es bastante humilde desde el punto de vista económico, enfrenta inmensas dificultades, pero al mismo tiempo, en estas cartas, en ese deseo de comunicarse con sus seres queridos, también manifiestan sus sentimientos, y muchas veces de profundo amor, de amistad. Claro que, y esto voy a aprovechar para decirte que según algunos críticos, una de las características de esta película es el tema del abandono, ¿no? Y ahí voy a lo que tú decías, mucha gente abandonada, a pesar de que la idiosincrasia del brasileño apunta hacia un Brasil o un brasileño siempre sonriente, generoso, pero también hay un porcentaje bastante grande de gente que, a pesar de tener esta característica, su cotidiano le hace sufrir, sufre el día a día, las dificultades son presentes. Y ahí el tema del abandono, un montón o mucha gente que llega del noreste, norte, hacia Sao Paulo, hacia Río de Janeiro, todavía el día de hoy, acaban, hoy menos por las redes sociales, pero en esa época, hablamos de 20 y pocos años atrás, todavía había dificultad de comunicaciones y muchas veces se acababan perdiendo el contacto, quiero decir, ¿no? Y ahí el tema del abandono, el caso justamente de Josué, ¿no? Que este niño no conoce a su padre. Todo lo que él quiere en la vida es conocer a su papá, ¿no? Y para su mala suerte, ¿no? Solo su madre, la que le estaba dictando la carta justamente, Adora, el personaje de Fernanda Montenegro, después de dictarle la carta, ella, al salir apresurada de la central de Brasil, es atropellada y muere. Entonces el niño se queda huérfano. Pero el abandono no solo de este niño, que queda totalmente huérfano, el abandono del personaje de Dora, que tú acabas de decir, una mujer amargada que no había conocido a su padre, que había tenido dificultades en una familia disfuncional, que ella va narrando a lo largo de la película, amargada. Hay una escena muy fuerte en la que ella dice que no tiene ni marido, ni hijo, ni gato, algo así dice, ¿no? Es decir, esto del abandono está presente en esta película, y creo que también marca un poco, digamos, el derrotero de la historia. Es cierto, y siempre no sé por qué, cada vez que la he vuelto a ver, la semana pasada la estuve revisando otra vez, me sorprende que el gran anhelo que tiene Dora es poder comprarse una televisión. Eso es lo que quería, ¿no? Y que tenía el dinero incluso que le había dado, bueno, no quiero dar spoiler del final de la película, pero era ella quería tener una televisión mejor, digamos, para poder tener en su casa, y tenía esa actitud. Incluso, y me gusta mucho y celebro mucho, esto no estoy contando el final de la película, que a pesar de que es un final, digamos, agridulce, ¿cierto? Un final que se disfruta, que tiene mucho corazón, y que Dora obviamente cambia, ¿cierto? Tiene este cambio en su vida. En esencia ella sigue siendo la misma persona.
y a mí, y eso no, siempre me queda claro cuando lo veo, ¿cierto? La vida sigue, ella tuvo una experiencia en su vida con este niño, con Josué, que hizo que su vida se diera vuelta completamente, pero su corazón sigue y la realidad social continúa también, eso no ha cambiado. Pero este amor que ella no esperaba, ¿cierto? Llegó de parte de Josué. Quiero hacer notar un pequeño dato anecdótico para todos, que es el año que Estación Central fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera y que Fernanda Montenegro fue nominada como mejor actriz. Fue una pelea muy dura, porque al final la película que ganó la película extranjera fue La vida es bella, la película italiana de Roberto Benigni, que ese año fue el hit del año, ¿no? Que todo el mundo lo esperaba. Pero sorprendía mucho en Estados Unidos que hubiera esta competencia de películas muy buenas que venían de otros países. Y el hecho de haber puesto a Fernanda Montenegro, que me parece que el Oscar ese año lo ganó Gwyneth Paltrow por Shakespeare apasionado, no estoy muy seguro. Exacto, es así. Así fue, ¿no? Sí. Y es muy curioso porque hasta el día de hoy se critica, dice que uno de los peores Oscar entregados a mejor actriz es el que se le entregó a Gwyneth Paltrow por esa película, ¿no? Le fue muy bien en Berlín, ganó el Oso de Plata en Berlín a la película, eso fue la que le dio el pase, y también el hecho de que Walter, como dices tú, ¿no? Walter Salles, así lo dije correcto, ¿no? Sí, correcto. Que Walter Salles haya terminado convirtiéndose en un director que incluso hizo películas en Hollywood, tiene algunas películas notables, Walter, otras no tanto, ¿cierto? Bueno, hizo Hollywood, además tuvo un Diario de Motocicleta, que es otro clásico latinoamericano, ¿cierto? Que podríamos discutir en algún punto. Es una película que ha tenido un impacto en el cine latinoamericano, como tú lo decías. Yo creo que quizás, si tú me comentas que reactivó un poco, porque siempre me hago la pregunta, incluso hasta el día de hoy, con las buenas películas que tienen en Brasil, yo digo, si tienen tan buenas telenovelas, ¿por qué no producen más películas, no? Pero sí producen bastantes películas hoy en día, sí hay mucho producto brasilero, y probablemente si no existiera Central de Brasil no hubiera existido Ciudad de Dios probablemente, ¿no? O Carandirú, que vinieron años después. Es una película que marcó ese camino a que se abriera mayor producción brasilera. Bueno, para poder cerrar esta conversación, José, siempre hay mucho que hablar sobre el cine, pero cuéntame cómo está Brasil. ¿Qué se sabe de Brasil hoy en día? Sé que hay bastantes dificultades por el tema del COVID-19, hay incluso variantes que salieron de Brasil, hay algunas discusiones, incluso unas demandas que se le han puesto al propio presidente de la República por negligencia. Cuéntame un poco cómo está tu Brasil amado. Claro, con mucho gusto. Primero, Raúl, si me permites una corrección amigable. El Oso de Plata fue entregado a Fernanda Montenegro como mejor actriz, pero la película en sí ganó el Oso de Oro. Oh, sí, perdón. Exacto. Sí, solo, y también el Globo de Oro. No, fue extremadamente premiado, y es verdad lo que dijiste sobre el Oscar. Mucha gente se sorprendió en esa entrega, ¿no? Creían muchos que quizá Fernanda, y en una época en la que actores latinos difícilmente se nominaban, ahora está de moda, ¿no? Pero en una época era una cosa bastante llamativa. Pero en fin, hablando de Brasil, es bastante difícil, Raúl, y bastante triste también, porque como te decía al inicio, hubo una suerte de retroceso en estos últimos años. Y cuando tú tocas específicamente el tema de la pandemia como un ejemplo, pues debo decirte que una de las razones por las que Brasil sufrió muchísimo con este tema fue porque la administración actual es no quiero ser muy pobre en la evaluación, pero por decir así, un negacionismo de parte del gobierno en relación a lo que podría o lo que significa verdaderamente esta pandemia, lo que retrasó demasiado el proceso de vacunación, el proceso de aceptación de las marcas de las vacunas. Por lo tanto, tuvo un costo elevadísimo en número de muertes. Claro que el gobierno se defiende diciendo que eso es falso, que siempre trabajaron para poder apoyar a que hubiera una vacuna, pero datos muestran concretamente que hubo incluso una suerte de boicots. El actual presidente está siendo procesado por esto, y quizá, Raúl, yo no quiero adelantarme a los hechos, pero vaya a tener algunos problemas cuando deje este mandato. No de otra suerte, está desesperado por intentar una reelección el próximo año, el 2022, porque sabe que tendrá problemas. Y esto lo digo abiertamente porque él mismo lo ha asumido, ¿no? Tuvo una frase muy curiosa que dijo: o me religen o salgo muerto o preso. Fíjese usted. Entonces, esta situación en relación al COVID, ¿no? Ahora ya se ha mejorado, pero mucho más por iniciativas
de líderes estatales, por ejemplo, en Sao Paulo, que a pesar de ser la misma línea ideológica el gobernador de Sao Paulo, pero tiene otra postura en relación al tema de la vacuna y se ha avanzado bastante, así como Sao Paulo, otros estados también. Pero en general, digamos, la perspectiva de este gobierno, que es un gobierno bastante conservador, Raúl, de derecha extrema, porque así él mismo se denomina así, ¿no? Y como buena administración neoliberal tiene preocupaciones que no exactamente recaen sobre la mayoría de la población. De hecho, muchos de los programas de apoyo económico a las grandes mayorías que sufren en Perú fueron sistemáticamente eliminados por esta administración. De manera que el cuadro del punto de vista político en Brasil yo no lo veo promisor, más bien, como te digo, un retroceso. Ha habido estos años y vamos a ver qué sucederá a partir del año 2022, el próximo, es decir, cuando haya nuevas elecciones. Creo que mucha gente que pensó que la elección del actual mandatario sería un cambio, una transformación positiva, está bastante arrepentida, Raúl. Habrá que ver qué pasa estos días, pero sí, digamos, la situación económica de Brasil es bastante difícil. Se han disparado los precios de la gasolina, el real está súper devaluado en relación al dólar. Mucha gente, y la ironía, y con esto cierro, Raúl, la ironía es que, decía un periodista, ¿no? La gente critica tanto a los gobiernos progresistas, pero los brasileños que viven en la frontera están llenando sus tanques de gasolina en Argentina, que curiosamente es presidida por un gobierno progresista, Raúl. Wow, increíble. Bueno, muchas gracias por la actualización y nuestro corazón siempre está, por supuesto, con nuestro hermano brasilero. Quiero terminar con una línea de la película, que es una carta que escribe Dora, ¿cierto? Cuando está esta historia también de que ella le enseña a Josué, ¿no? A aprender a leer. A que él puede aprender también. A propósito, no había mencionado el hecho de que en La vida es bella, los personajes principales de esta película también se llaman Dora y Josué. Dora la mamá y Josué era el niño, y hablaban sobre la relación, ¿no? Pero en esta película esta ex profesora escribe una línea que es muy linda, con la cual quiero terminar, que dice: si alguna vez me extrañas, mira esta pequeña foto que tú tienes, lo digo porque tengo miedo de que un día tú me olvides y que yo me olvide de ti. Yo también extraño a mi padre y yo extraño todo, Dora. Esa es la carta que escribí ahí. Es muy emotiva poder verlo y recomendamos a las personas que están viendo Cine Hablado, si no han visto Central do Brasil, búsquenla por Estación Central, por Central Station se llama en inglés. Es una película extraordinaria, es muy linda para ver en familia, de hecho, y tiene mucho corazón, tiene mucha realidad, pero bueno, usted se va a sentir identificado. Para mí una película muy universal para todos nosotros en Latinoamérica, aunque no sea una historia de la cual nosotros podamos relacionarnos exactamente, podemos sentirla de alguna manera, podemos sentir la universalidad en nuestro corazón y por eso la destacamos en el día de hoy. José, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ti, Raúl. Solo permíteme citar algo rápidamente. Sí, por favor. El crítico de cine Rick Groen de Global Mail le dio 5 estrellas a esta película. Ajá. Y dijo que a pesar de ser un cuento simple, era muy, pero muy poderoso el mensaje. Y así como tú, recomiendo a todos aquellos que quieran ver una película muy, pero muy buena, bastante, digamos, marcante, que vea Estación do Brasil. Perfecto. No, muchas gracias. Qué buena línea que dice, y es cierto, a veces las cosas sencillas son las más poderosas, y por sencillas las olvidamos, ¿no, José? Pensamos que no, porque son sencillas, pensamos que son gratuitas, y en realidad a veces son las que tienen más poder que cualquier otra cosa. Así que, bueno, mis amigos, les agradecemos mucho su tiempo. Vamos a estar con ustedes muy pronto aquí en Cine Hablado, y por supuesto, le invitamos aquí en la página de Facebook y de YouTube de Hispanic Canadian Arts. Usted siga chequeando todos los videos que nosotros tenemos. Tenemos temas relacionados con cocina, con artes plásticas, con artes visuales, con música, y siempre estamos muy contentos de que usted pueda ser parte de nuestro grupo. Les habla Raúl Pinto, y siga viendo buen cine en Latinoamérica.